Bien, mis hermanos, el mensaje de hoy se titula Comenzando la batalla. Así se titula el mensaje de esta oportunidad, Comenzando la batalla. Y a veces escuchamos que cuando uno es rescatado del mundo, Satanás intenta recuperarnos. Es realmente una lógica, es realmente un- una forma de pensar bastante consecuente con, ¿no es cierto?, lo que entendemos en la palabra. Pero realmente, y aquí viene lo fuerte, como quizá usted nunca lo había pensado, realmente antes de obedecer el Evangelio, ¿realmente estábamos en alguna batalla? ¿Estábamos en alguna pelea? Mire, vamos a ver algunos versículos, no más de dos o tres, pero el mensaje es poderoso. Yo quiero que usted se lleve una idea fuerte, que hoy día se va a edificar con una forma de pensar que quizá no se había detenido, ¿no es cierto? No había tenido oportunidad de verlo así, y hoy día se va a llevar una visión amplificada de lo que usted viene en su corazón desarrollando como cristiano. Son versículos conocidos, pero el enfoque que le vamos a dar es un poco más allá de lo tradicional. Bien, Efesios va a ser el libro, la carta, ¿no es cierto?, de la que nos vamos a anclar en esta ocasión. Y vamos a ir a la carta de Efesios, capítulo 2, los primeros versículos. Efesios capítulo 2, los primeros versículos. Dicen así, hablando de nuestro Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Los primeros tres versículos del capítulo 2 de Efesios nos declaran la terrible, la lamentable situación en que estábamos antes de que Dios nos diera vida. Si no teníamos vida, estábamos muertos. Ahí dice el versículo 1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No estábamos enfermos, no estábamos débiles, no estábamos en desventaja, estábamos muertos. Y agrega en el versículo 2, hablándole a los cristianos, pero no de su situación actual, no de su situación presente, sino de lo que ellos eran antes de venir a Cristo. ¿Y qué dice? En los cuales en otro tiempo, dice el versículo 2, en otro tiempo, ya no es el tiempo actual, es el tiempo anterior a ser cristiano. En otro tiempo anduvisteis siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. En otro tiempo, antes de ser cristianos, una persona antes de ser un discípulo del Señor, antes de ser declarado hijo de Dios, antes de que sus pecados son perdonados y la sangre de Cristo comienza a actuar de manera permanente en adelante en él, antes de ser un templo del Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios el que nos guía. Antes de tener todos estos recursos y muchos más, ¿qué ocurría? Seguíamos la corriente del mundo.
¿Conforme a qué? Conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No está hablando ni más ni menos que de Satanás. Está hablando del demonio, del diablo, y entre otros nombres, del enemigo, etc. Entonces, hermanos, nosotros antes de ser cristianos no teníamos lucha alguna. Estábamos a merced y a voluntad de lo que el mundo nos arrastraba, de lo que Satanás, ¿no es cierto?, nos influía. Ahora tenemos la influencia del Espíritu Santo. Ahora tenemos la influencia de Dios y podemos decidir y podemos luchar. Pero antes de venir a Cristo no había lucha, no había pelea. Estábamos no en desventaja, hermano, como a veces pensamos, o con buena intención algunas veces un hermano quizás nos hace pensar o entender. No, antes la pelea no era desigual, no había pelea, hermano. Si usted ve, este es un ejemplo que se me ocurre, a usted se le pueden ocurrir mejores, pero piense en este ejemplo. Va una persona paseando un Rottweiler, un tremendo perro de combate, y otra persona va paseando un Poodle, un Chihuahuita, de esos que caben en el bolsillo. No sé si se ha dado cuenta, pero los perros chicos son como peores para, ¿no es cierto?, que los grandes. Y le empieza a ladrar al chico. Es normal esa cuestión. El perro chico provocando al grande. Si el perro lo agarra el grande al chico, ¿podemos decir de verdad que están peleando? Un Rottweiler con un Chihuahua están peleando. No, es que se pusieron a pelear. Y de repente uno escucha, no, si se pusieron a pelear. Pero ¿qué pelea estamos hablando? Ahora, si la comparación es poca, piensa en un león. En un león con un ratón. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué nos dice el apóstol Pedro? Que el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. Imagínese, un león encuentra un ratoncito. El ratón quizás se defienda o intente defenderse ahí, rajuñarlo. Pero midamos proporciones, hermano. Una pelea entre un ratoncito y un león. ¿Es pelea eso? Con una persona que tuve oportunidad de conversar parte de esto, yo le decía, si yo, por ejemplo, yo ya soy malo para pelear. Y si me ponen a pelear con un boxeador profesional, ¿cómo voy a quedar? ¿Le podemos llamar pelea a eso? No, no le podemos llamar pelea, porque no hay pelea. No hay ninguna capacidad de repeler, de defenderse, de contraatacar. No, no hay ninguna oportunidad. Cuando no hay ninguna oportunidad, simplemente somos presa. Una presa. Eso somos. Entonces, ¿qué nos está diciendo el versículo 2 del capítulo 2 de Efesios? Éramos presa de Satanás. Éramos presa de Satanás. Y el versículo 3 confirma esto diciendo, en los cuales también todos nosotros, incluyéndose él, como judío antes de ser cristiano, incluyéndose él, ¿no es cierto?, como fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, etcétera, todas las cosas que sabemos de Pablo. Él se incluye y dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros antes de ser cristianos, hermanos, éramos igual que cualquier persona sin Cristo,
muertos en nuestros pecados y presa de Satanás. Una presa. Eso éramos. Entonces, reflexionando y volviendo a lo que les comentaba al principio, hay veces que una persona comprende, conoce y cree el Evangelio, entiende el Evangelio y lo importante, lo más importante, que es la expectativa de Dios, toma la decisión de obedecerlo en las aguas bautismales. Y esa persona empieza a caminar en Cristo, esa persona es rescatada como presa. Esa persona pasa de muerte a vida en Cristo. Y de repente a veces escuchamos, ¿sabe qué? Yo antes no tenía estas batallas. Yo antes no luchaba contra esto. Antes esto no me pasaba a mí. Y cosas por el estilo. Y de repente escuchamos respuestas como, no, es que Satanás te quiere de nuevo para él. Yo lo diría de otra manera, hermanos. Antes éramos insensibles a las cosas que eran opuestas a la voluntad de Dios. Antes éramos insensibles a las cosas que eran para nuestro bien espiritual. Esa es la forma real de percibirlo. Piense usted si antes estábamos muertos. ¿Qué siente un muerto? ¿Siente frío? ¿Siente calor? ¿Siente que lo mordieron, que lo quemaron? ¿Siente que le pegaron? Un muerto es insensible. ¿Y cómo estábamos nosotros antes de Cristo? Muertos. Habla la misma carta de que estábamos con el entendimiento entenebrecido. Entenebrecido. Es decir, totalmente apartado de lo que es estar en línea con el pensamiento de Dios. Pero ahora, como cristianos, nosotros estamos alineados con el pensamiento de Dios. ¿Por qué? Simplemente porque hemos recibido el conocimiento. Capítulo 4 habla, y buen título se le ocurrió a la imprenta en Reina Valera, dice, la nueva vida en Cristo. Dice el versículo 17 y 18. Esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cuál es la diferencia? Antes nuestra mente estaba vacía de las cosas de Dios. Estaba vacía de las promesas de Dios, de la revelación de Dios, del consejo de Dios. Estaba vacía. ¿Qué parámetros teníamos antes de alinearnos con la mente de Dios? De ser un hijo de Dios. ¿Qué parámetros teníamos? ¿Teníamos pocos parámetros? ¿Escasos parámetros? No, hermanos. Aquí la palabra dice que no teníamos ni un parámetro. No teníamos parámetro alguno, hermano. Entonces hacíamos lo que pensábamos que estaba bien o pensábamos que estaba mal. Pero a veces, en esa, entre comillas, conciencia humana, es muy fácil llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y no olvidemos que lo normal es lo que hace la mayoría. Y no siempre lo normal es lo correcto. Entonces, uno es arrastrado por la mayoría, porque es lo normal. Pero a nosotros no nos importa lo que es normal. A nosotros nos importa lo que es lo correcto. Y el único parámetro que tenemos para definir lo que es correcto es la palabra de Dios, de la cual antes de ser cristianos estábamos totalmente desprovistos. Si dice que teníamos la mente vacía, lo leo de nuevo. Ya no andéis como los otros gentiles. ¿Qué significa? Que andaban como los otros gentiles antes de ser cristianos. Pero ¿qué le dice Pablo? Ya no andéis así. ¿Cómo? En la vanidad de tu mente. Ya no andes con tu mente como si estuviera vacía. Porque ahora algo se ha sembrado
en tu mente, algo de la voluntad, algo de la revelación, algo de las promesas, del propósito de Dios está en tu mente. Entonces ya no podemos andar como si aquí no hubiera nada. Eso es lo que dice Pablo. Ya como cristianos que hemos renacido por el poder de Dios, por haber creído en la resurrección de Cristo. Cuando salimos de las aguas bautismales, es un nuevo nacimiento. Yo no les estoy diciendo nada nuevo. Pero muy posiblemente que este enfoque usted nunca lo había visto así. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecidos. Entenebrecido, en tiniebla, oscuro, ausencia total de la luz de Dios. Ausencia total. Dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Nos dice 3 veces lo mismo, hermano. Entendimiento entenebrecido. Totalmente ajeno a la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia. No la ignorancia desde un punto de vista despectivo o ofensivo, no. Ignorancia desde el punto de vista objetivo. Totalmente ignorando lo que es la vida de Dios. Bien. Y tercero, dureza en el corazón. Duros de corazón. No, pues si yo estoy bien así, pues. No, pues. Yo estoy bien. Yo no le he hecho nunca mal a nadie. Yo soy bueno. Y me encierro en eso. ¿Por qué? Porque yo soy bueno de acuerdo a mi estándar, de acuerdo a lo que yo pienso. Pero cuando nos comparamos con Dios, somos lo más malos que hay. Antes de ser hijos suyos, necesitamos urgentemente el perdón de la incontable cantidad y multitud de pecados que hemos acumulado. Aunque nosotros consideremos que hemos sido buenas personas. Dice la palabra, bueno hay solo uno, Dios. Nadie más que Dios. Entonces, es un tema de parámetro. Insisto y vuelvo al punto de partida. Cuando una persona que conoció el Evangelio y lo obedeció al ir a las aguas bautismales, entendiendo lo que significaba, entendiendo el propósito, la figura de lo que eso es, para lo que todos nosotros estamos disponibles para explicarle a cualquier persona que quiera obedecerlo. Ahí, hermano, Satanás no quiere, realmente no lucha, no empieza, ¿no es cierto? No retoma la lucha, ya, eso es. Satanás no retoma un combate que tenía antes con nosotros para recuperarnos. Ahí recién comienza la pelea, hermano. Recién comienza la batalla. Cuando nosotros somos adoptados hijos de Dios, cuando el Espíritu de Dios viene a ser morada en nosotros y viene a morar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, cuando la palabra de Dios empieza a llenar nuestra mente y empieza a salir lo que era basura, lo que no servía, lo que eran ideología humana, tradiciones de hombre, vanas sutilezas, como dice, y no Cristo, entonces ahí, hermano, no retomamos el combate con Satanás. Ahí recién estamos en condiciones de defendernos. Ahí recién estamos en condiciones de contraatacar. Incluso, como dice la palabra, según Santiago, podemos resistir al diablo y el diablo va a huir de nosotros. Va a huir de nosotros. Entonces, la batalla recién comienza cuando tomamos la decisión de ser discípulos del Señor. Cuando Dios nos hace hijos suyos. Cuando hemos recibido la promesa
de vida eterna después de que nuestros pecados han sido por Dios limpiados. Ahí comienza la batalla. Antes de ser cristiano, hermano, usted o yo o cualquiera que sea cristiano hoy no tenía ninguna batalla. Éramos el estropajo con el que una persona hace aseo en las manos de Satanás. Éramos en las manos de Satanás el trapo, ¿no es cierto?, la mopa que se pasa por el suelo, y Satanás hacía lo que quería con nosotros. Me voy a salir un poquito así de Timoteo, un poquitito, y me voy a ir a segunda de Timoteo. Versículo 24 al 26. Fíjese lo que declara el apóstol Pablo al joven Timoteo, a un joven fiel. ¿Qué le dice? El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Usted es así? Amén. Si no, tiene un desafío, tiene una meta. Esta es la expectativa de Dios para usted. Lo repito, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Esa parte es para usted y para mí. Pero mire lo que agrega. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Repito la última parte. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Cautivo significa en esclavitud, hermano. En servidumbre. Romanos capítulo 6 se lo dejo de tarea. Ahí está totalmente detallado. Esclavo, sirviendo al pecado. El amo nuestro antes de ser cristiano, el pecado, siendo instrumento de Satanás mismo. ¿Qué oportunidad teníamos? Y aquí Pablo dice claramente, estábamos laceados, atados, como una bestia que es llevada para donde la persona que quiere la lleva, la arrastra, la lleva, la amarra, de ahí no se mueve. Así éramos, cautivos a voluntad del demonio, cautivos a voluntad del enemigo. Había pelea antes de ser cristiano, hermano. Se retoma un combate más fuerte después de que nos convertimos al Señor. Ahí entonces Satanás se enoja y viene con más fuerza. No. Ahí recién comienza la batalla. Ahí recién comienza la pelea espiritual. Recién. Cuando nos hacemos, por la misericordia divina, hijos de Dios. Recién. Tenemos recursos, tenemos mecanismos, tenemos medios proveídos por Dios para hacerle frente a Satanás. Ciertamente, ciertamente, Dios no nos ha dejado desprovisto. ¿Qué recursos ha proveído Dios para sus hijos? ¿Qué recursos, hermano? Piensa en su mente. Lo estoy haciendo pensar, reflexionar. ¿Estamos a nuestra suerte por ser cristianos?
La promesa por allá en Mateo capítulo 28, el último versículo 20, cuando dice, estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Será verdad esa promesa? ¿O Dios nos deja nuestra suerte? Claramente, claramente, hermano, la promesa está en pie. Y la promesa es que Dios va a acompañarnos en nuestra batalla todos los días de nuestra vida, hasta el resto de la misma, incluido el fin del mundo. Hasta ese día va a estar el Señor con nosotros, en la batalla. ¿Por qué? Porque después del fin del mundo no hay más batalla, no hay más pelea. El Señor va a seguir estando con nosotros, o más bien dicho, nosotros vamos a poder estar eternamente con Él si somos hallados fieles. Pero hasta ese día el Señor dice va a estar en la batalla con nosotros. No estamos solos. El versículo que yo citaba era Santiago 4:7 al principio. Lo voy a leer. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Un entendimiento correcto, hermano. Por hacernos cristianos, por haber sido hechos hijos de Dios por la gracia en Cristo Jesús, ¿somos intocables por el enemigo? ¿Somos invulnerables a los ataques del demonio, de Satanás? Esa sería la mentira más grande. Somos totalmente vulnerables y el enemigo puede venir a tentarnos. Él no aparta su deseo de agredirnos. Piensa en esto, hermano. Mateo capítulo 4, la tentación del Señor Jesús. Satanás fue a tentar al mismo Señor Jesucristo, a Dios encarnado. Trató de hacer caer al Hijo de Dios, a nuestro Maestro. ¿Vamos a ser nosotros la excepción para que Satanás no venga a intentar hacernos caer? No, que yo soy cristiano, soy intocable. ¿Qué mentira más grande esa? Si Cristo mismo no fue intocable a la tentación del demonio, ¿usted cree que va a ser intocable? ¿Qué fantasía estamos viviendo? No somos intocables. Pero, ¿cuál es la diferencia? Antes estábamos en la guerra y no teníamos ni un palo para defendernos en una guerra de bombas atómicas, hermano. Ni una oportunidad. No estábamos en la guerra. Tratábamos de que no nos llegaran los proyectiles nomás. Ahora estamos en igualdad. Ahora podemos repeler, ahora podemos defendernos, contraatacar. Porque ¿qué dice la palabra? Resistan al diablo y el diablo va a huir de vosotros. Es decir, nosotros podemos resistir al diablo. Tenemos los recursos, tenemos las herramientas divinas para poder hacer huir al diablo. Pero también podemos consentir con el demonio y empezar a hacer alianzas. Podemos empezar a hacer, ¿no es cierto?, tratados de paz con el Satanás. Entonces le empezamos a dar un espacio en la vida. Ahí va a ser como un cáncer, Satanás en nuestra vida, que solamente va a crecer para destruirnos. ¿Ya? ¿Qué dice la palabra? Resistir al diablo. Imperativo. Resistan al diablo. Resístanlo. A los demonios. Resístanlo. Ustedes pueden. Él huirá de vosotros. ¿Es fácil? ¿Quién dijo que era fácil? Yo no voy a decir que es fácil. Porque entonces, ¿qué batalla sería? Hermano, si fuera fácil, ¿de qué pelea estaríamos hablando? ¿Por qué hablamos de un combate, de una batalla, de una guerra que hay que ganar? Porque no es fácil. Pero el éxito está asegurado si perseveramos. Esa es la promesa. El éxito está asegurado si resistimos. Y ahora vamos a volver, hermano, a Efesios. Vamos a ir al capítulo 6, verso 10.
Y aquí la palabra declara los recursos espirituales con que es investido aquel que está revestido de Cristo. Ya no está desnudo, ahora lo cubre Cristo. Y esta es una descripción hermosa, figura 2 veces en la Escritura. Hay otro pasaje que también habla de esto. Estamos enfocados en Efesios, bien, verso 10, que dice: por lo demás, hermanos míos, Pablo vuelve al tiempo presente, no al tiempo anterior que estábamos entenebrecidos en el entendimiento, sin Dios, apartados de la promesa, muertos. No, está hablando del tiempo presente, cuando tanto él como aquellas personas han llegado a ser discípulos del Señor, han llegado a ser hijos de Dios. Por lo tanto, hermano, eso de resistir al diablo y huirá de vosotros, no es para los que no son cristianos. Antes de ser cristiano, que esto subráyelo, no lo olvide nunca más en su vida, no tenemos ninguna, pero absolutamente ninguna posibilidad de triunfo frente a Satanás. Ninguna. Como cristianos estamos en igualdad de condición y podemos ir a la batalla, armados, no con las manos desnudas, armados. Y aquí nos va a hablar de una armadura, pero no de una armadura física, sino de una armadura divina, una armadura espiritual con la que Dios nos reviste. Y comienza diciendo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿De dónde radica nuestra fuerza, nuestro poder? Del Señor, de que nos fortalecemos en Él. ¿De qué manera nos fortalecemos en Él? En la oración, llenando nuestra mente y nuestro corazón con los pensamientos de Dios, limpiando nuestra mente de los pensamientos del mundo, etc. Nos fortalecemos en el Señor, en su palabra, en sus promesas, orando, compartiendo con otros cristianos, como dice la Escritura, porque los cristianos no viven una vida autista, sino todo lo contrario, pasan a pertenecer a un grupo que la Iglesia llama iglesia, y no es otra cosa que un pueblo espiritual del cual Cristo es cabeza. Lo enseña esta misma carta en el capítulo 2, ¿no es cierto? Perdón, el capítulo 1. Entonces, versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios. Cuando dice toda, dice que no falte nada. Que no falte nada. Y usted se va a dar cuenta que cada componente cumple una función vital. ¿Qué significa vital? Que cualquiera de estos componentes que falte, usted está en riesgo de morir en una batalla. Usted está en riesgo de no sobrevivir en la guerra. Puede perder la pelea. ¿Ya? Entonces, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Lo que leía recién en Santiago. Cuando venga Satanás, dice: resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Pero qué significa resistir al diablo? Lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? No es una interpretación personal resistir al diablo. Significa tomar las armas espirituales que Dios ha puesto en nuestras manos y usarlas. ¿Que de qué sirven las armas si no movemos los brazos, si no movemos las manos? Si no las usamos, no sirven para nada. Bueno, como todo en la vida, todo guardado no sirve para nada, ¿no es cierto? Ni el dinero. Entonces, la idea es estar firme contra las acechanzas del diablo, contra este estratega extraordinario que viene aquí a destruirnos. Eso dice Juan 10:10. A destruirnos. Y Cristo a darnos vida. Bien, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes, pero no de este mundo, sino de las tinieblas de este siglo, contra huestes, contra ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. Si de verdad la imaginación humana que dicen que es ilimitada queda corta para visualizar esto aquí. Tenemos una lucha
que no podemos ver con los ojos físicos, pero que sabemos que el conflicto es fuerte, está aquí, en nuestra mente, en nuestro corazón. Es una batalla a muerte, hermano. No todos los combates son a muerte. Hay hasta combates deportivos, no son a muerte. Aquí sí estamos en una batalla a muerte, hermano. Porque si no resistimos al diablo, el resultado es muerte. Si el diablo no huye de vosotros, entonces el diablo se queda para destruirte. Así que, hermano, estamos aquí en un conflicto serio. Es una batalla a muerte, ¿ya? Por tanto, versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Insiste en esto el apóstol Pablo, resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Sabemos en quién? En Cristo. ¿De dónde viene nuestra fortaleza? De estar unidos a Cristo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y aquí empieza una descripción de una armadura espiritual, hermano. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esto lo podemos entender como en la actualidad el cinturón. Para los que usamos cinturón, ¿no es cierto? Los pantalones tienden a caerse, sobre todo si en los bolsillos uno anda trayendo estos celulares de roca modernos que son así unos ladrillos gigantes. Nos reíamos de los antiguos, ahora son más grandes. Entonces, cuando las llaves son muchas llaves, qué sé yo, monedero, los pantalones tienden a caerse, entonces uno se aprieta el cinturón. Bueno, esta figura en la armadura representa eso. La armadura era ceñida al cuerpo, para que no anduviera dando vuelta la armadura por allá, cuando yo me daba vuelta para acá. La armadura estaba fija, fija al cuerpo. ¿Ya? Y lo que fija la armadura al cuerpo es, usted lo está leyendo ahí, versículo 14, la verdad. La verdad. No mi verdad, su verdad, la verdad del político X, no, esa es la menos verdad de todas. Estamos hablando de la palabra de Dios, la verdad que encontramos, la justicia que encontramos, todo lo que encontramos en la verdad de Dios, ¿ya? Eso es lo que va a ceñir, lo que va a unir esta armadura a nuestro cuerpo como un solo elemento. ¿Qué más? Vestidos con la coraza de justicia. Bueno, la coraza, ¿no es cierto? La parte posterior, ¿no es cierto? Que cubre el frente también de ataque, ¿no es cierto? Para que no nos reciba el cuerpo directo. La coraza, dice aquí, es la justicia. Ser justos. No ser justos de acuerdo a nuestro pensar, no de acuerdo a lo que nosotros creemos que es justo, no. De acuerdo a lo que Dios dice que es justo. Porque esa es la diferencia entre el cristiano y el que todavía no lo es. El cristiano entiende la justicia a la luz de la palabra de Dios, de lo que Dios enseña. Dios es justo, Él enseña lo que es justo. Antes de ser cristiano, la gente le llama justicia, y hablan, por ejemplo, a la justicia social. De hecho, he escuchado hasta que no, si está bien, es justo que yo le robe algo a mi empleador porque me paga muy poco. O sea, no, esa justicia no es nada, esa es una coraza de papel. Aquí estamos hablando de una coraza divina que es impenetrable, hermano, es impenetrable, pero que es tan impenetrable como la justicia de Dios que mora en nosotros. ¿Ya? Versículo 15. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esto es un punto importante. No podemos tener una armadura pesadísima. Recordamos el relato de David, que no se podía ni mover con la armadura, le estorbaba, pesadísima. No vamos a estar a pies descalzos. Necesitamos tener, ¿no es cierto?, un calzado apropiado. En el tema y lo que fue un éxito en lo que era las maniobras y el ejército romano, era que, por si usted no lo sabía, ahora lo sabe, los zapatos, el calzado, por decirlo, actualizando, ¿no es cierto?, los términos, el calzado de la armadura romana tenía una especie de clavo, ya, de diente así, que le impedían resbalar.
No podía, no resbalaba. Podía caer, pero no resbalar, nunca. Porque el que resbala en combate, muere. Usted en el suelo, ¿cómo se defiende? Usted cuando cae tiene que ponerse de pie de nuevo. Ya, y mientras se pone de pie, ya le cortaron la cabeza, pues, hermano. Entonces, el calzado es el evangelio de la paz que hace Dios por medio del evangelio con cada uno de las personas que lo han obedecido. Nosotros vivimos esa paz, reconciliados con Dios, y tenemos que procurar esa paz, consolidar esa paz, cada vez más afiatados con Dios, en paz, por medio del evangelio. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Bueno, en la batalla hay defensa y ataque, defensa y ataque. El escudo es defensa. También el escudo puede, incluso, un escudazo también puede servir como arma. Pero el escudo está diseñado para hacer defensa. Entonces, cuando alguien me va a lanzar, por ejemplo, aquí, dardos de fuego del maligno, como dice aquí, entonces el escudo protege. Pero ¿qué nos protege a nosotros? De los dardos del enemigo, de esos dardos malignos. La fe. Nuestra fe es nuestro escudo. Aquí lo ponemos para defendernos. Es invisible. Pero ¿sabe quién lo ve? Satanás. Ese lo ve. Él ve nuestra fe. Y nuestra fe se hace visible en nuestra conducta. Dice, volviendo a citar Santiago, capítulo 2, nuestra fe se hace visible. Aunque nuestra fe no se vea, en las cosas que hacemos, nosotros podemos percibir qué fe hay ahí. En el tiempo que tenemos para las cosas de Dios. En el amor, en la generosidad que tenemos para la obra de Dios, para con la iglesia, los hermanos. Esa es la fe. La fe que tenemos para algún día estar con Dios. Pensamos que algún sacrificio es muy grande aquí en esta vida para estar un día con Dios allá. Esa fe está en pañales. Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Nuestra fe es algo vivo y tenemos que día a día alimentarlo. Usted cuando no alimenta algo vivo, se muere, se enferma, se debilita. Así que cuidado. Nuestra fe es algo que tenemos que día a día fortalecer. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo, una palabra antigua, pero entendámosla como el casco. De repente llega un garrotazo, una flecha o un golpe ahí a la cabeza. El casco, hasta el día de hoy, sigue siendo vital. Los motoristas sin casco no sobreviven normalmente. No sobreviven normalmente. Si hasta con casco quedan a veces medios, ¿no es cierto? Imagínense sin casco ahí en la cuneta. ¡Pah! ¡Chao! Y fue el supermotorista. El concepto de casco en las Fuerzas Armadas. Un casco ha salvado más de un soldado de una bala. Un casco hace rebotar la bala. En este tiempo no existían balas, pero el concepto de casco hasta el día de hoy. En el tema de trabajo, hermano, en una obra civil, no lo dejan entrar sin casco, no hay que una tuerca así chiquitita que caiga de 10 metros, lo puede matar en la cabeza, para que usted sepa. Entonces, el casco, para protegernos, es, dice aquí la palabra, la salvación. El yelmo de la salvación. Nuestra salvación es un casco que protege lo más importante que tenemos en la cabeza. Porque todo lo demás, ¿qué es lo que es? Extremidades y órganos. ¿Pero para qué? Aquí está el comando central. Esto controla todo, nuestra cabeza, hermano. Tenemos que proteger nuestra cabeza. La salvación nos protege de lo más importante, nuestra cabeza. Mire, agrega, y la espada del Espíritu.
que es la palabra de Dios. Tenemos defensa y ataque, defensa y ataque. El casco es defensa pasiva. Yo tengo el casco, de repente llega un proyectil o un golpe, ¡pa! No me llega directo a la cabeza. Eso lo puso Dios ahí, es la salvación. El escudo es defensa activa. Usted tiene que poner el escudo cuando lo van a atacar con una espada, una flecha, un dardo. ¡Pum! Lo pone. Si no levanta la mano le va a llegar, hermano. La fe es algo que acciona en nosotros. Y si no acciona, entonces tenemos un escudo chiquitito o muy débil. Tenemos que fortalecer ese escudo. Y ahora la espada es ataque. La espada es ataque, hermano. Y el ataque nosotros lo usamos con la palabra de Dios. La palabra de Dios actúa para ataque, no para atacar a otras personas, que de repente quizás vemos a personas tan extraviadas en lo que es la revelación de Dios que los dejamos molidos con un estudio bíblico. No, al contrario, tenemos que corregir con amor, con paciencia. Eso ya lo estudiamos, ¿no es cierto? Más al principio lo vimos. La palabra es una espada para atacar al enemigo, a Satanás. Cuando lo fue a tentar Satanás en Mateo capítulo 4 a nuestro Señor, ¿qué sacó Jesús? ¿Una metralleta? ¿Una granada? ¿Sacó qué? La palabra que estaba en su mente y en su corazón. Escrito está, no harás esto. Escrito está, no harás esto otro. Escrito está, esto es lo que hay que hacer. Entonces, cuando Satanás viene, ¿qué tiene que salir de nuestra mente y corazón? Escrito está, esto es lo que debo hacer. Escrito está, esto es lo que no debo hacer, etc. Pero, ahí está el pero. Si no somos llenos de la palabra de Dios, como el mismo libro, no me quiero salir de aquí, pero aquí dice, sed lleno, dice, de la palabra, del conocimiento de Dios. Porque si no, chuta, la espada no es ni un cuchillo, va a ser así como chiquitita, va a ser como un destapador de bebida. No, tenemos que tener una espada larga, poderosa, resistente. Y eso va alineado, va en proporción a nuestro conocimiento de Dios. A cuánto nosotros llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, con las promesas de Dios. Entonces nuestra espada tiene que ser grande, hermano, para que cuando le demos el sablazo a Satanás le duela, po. Porque si nuestro conocimiento de Dios es pobre, de verdad, cuando le haga con la espada a Satanás, Satanás se va a reír. En vez de hacerle daño, lo vamos a dejar, mire, de lo único que lo vamos a dañar quizás es de que se va a reír mucho. Esto es serio. La espada que nosotros portamos es la palabra de Dios. Esa es nuestra arma de ataque, directo. Y lo último, versículo 18, que yo considero esto como parte de las armas, parte de esta armadura. Dice, aunque no lo referencia, ¿no es cierto?, con ninguna componente, yo lo considero como parte de toda esta estrategia divina de defensa y ataque, versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración, hermano. La perseverancia, la constancia, la insistencia es algo vital. El que se rinde en la batalla, pierde. En la batalla de la muerte, hermano, no hay lugar, no hay espacio para un descanso, no hay no hay tregua. Satanás no le va a dar tregua, entendamos eso. Esta batalla es a muerte. Querido hermano, quizá usted ha tenido o está o va a pasar por batallas fuertes, por situaciones complicadas. Le va a tocar pasar por el fuego, hermano. Quizá el camino va a ser de espina. Quizás la cuesta va a ser muy empinada, hermano. Persista. Tiene la herramienta, tiene la promesa. La batalla recién comienza, hermano. Y va a llegar un día en que ya no va a haber batalla, ya no va a haber pelea,
va a ser el día en que el Señor nos lleve con Él. Ahora, ahora es cuando tenemos la oportunidad de dar la pelea. Después en el cielo, si llegamos, ¿no es cierto?, confiando en Dios, si somos aprobados por Él, si somos hallados por Él aptos cuando estemos con Él allá, nos vamos a acordar de las batallas, pero como un recuerdo, porque ahí vamos a estar toda la gloria con Dios. Pero ahora, para llegar a ese día, ahora es la pelea, hermano. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga su iglesia.